decir con esto? Estamos viendo parábolas en donde es muy importante ver cómo está escrito, porque muchas veces la gente malinterpreta o lee como le conviene o lo que conoce. Muchas veces no conocen, pero sí opinan. Hoy vamos a ver el capítulo 14. Le voy a pedir a Anita si puede poner cómo se llama. Se llama la parábola del primero entre iguales. El primero entre iguales, ¿sí? ¿De qué se trata? Habla acerca de lo que está escrito en Mateo 16, del 13 al 19. Mateo 16, del 13 al 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. También voy a leer el 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Una lectura que la hacemos rápido y se entiende. Ahora, si yo te digo a ti que venga a tu imagen, ¿quién tiene las llaves del cielo? ¿Qué es lo primero que te imaginas? Por lo que a veces hacen hasta chistes y todo. ¿Quién está esperando con las llaves o para preguntar si puedes pasar o no? ¿A quién? Sí, no, así lo visualizamos. A San Pedro incluso. Sí. O sea, no le digas Pedro. Sí. Pedro. Y te lo imaginas vestido de blanco y atrás ves un zaguán y él está esperando para saber si pasas o no pasas. Todo basado en este versículo. Es algo común y la gente así lo entiende. Y también con este versículo es como se denominó quién es el primer papa. O así lo creen en la religión católica. ¿Quién es el primer papa? Según la religión católica. Pedro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí dice que Jesús le encargó algo en particular. De ahí la importancia de que sepamos leer y no solamente un versículo, un capítulo aislado, sino que tengamos un conocimiento de lo que está escrito con anterioridad y lo que posteriormente se afirma y lo que también Jesús explicó en muchas ocasiones. Porque muchas veces la falta de atención hace que nosotros nos distraigamos y entendamos diferente. Les voy a poner un ejemplo y quiero que pongan mucha atención y vayan llevando en su cabeza cuentas con lo que les estoy comentando. A ver, voy manejando un tren y en la primera estación suben 20 personas. Segunda estación, bajan 10, suben 7. Tercera estación, bajan 10, suben 8. Siguiente estación, se bajan 5, se suben 12. Y última estación, se suben 5 y se bajan 6. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba el chofer del tren? Roberto. Todos entendieron. ¿Quién no entendió? ¿Quién llevaba cuentas? Porque tenemos que poner atención, ¿sí? Y a veces la mayoría, si se lo dice a un niño, hasta se enoja. ¡Ay, eso es trampa! ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí la lección que se llama el primero, la palabra del primero entre iguales.
y habla de esto. Aquí, ¿cómo se maneja la parábola? Según lo que leí, la metáfora o especie de parábola aparece en el versículo 18. Y hay un dicho enigmático en el versículo 19. La primera pregunta, y voy a pedir a Anita que ponga la carita de pregunta. La primera pregunta que hace o que dice Jesús es: ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y ahora, ¿por qué Jesús hizo una pregunta así? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Por qué le hizo esa pregunta a sus discípulos? ¿Quién? ¿Quién es? No, la siguiente. Ahora, ¿a Jesús le gustaba hacer preguntas, sí o no? Sí. ¿Por qué Jesús hizo esta pregunta? ¿Acaso él dudaba o tenía esa curiosidad? Era un sistema de enseñanza también que él aplicaba. Un sistema de enseñanza, exactamente. No lo hizo para que lo describieran o qué pensaban de él. Y tampoco estaba buscando información acerca del Hijo del Hombre. A Jesús le gustaba hacer preguntas, siempre le gustaba hacer preguntas. ¿Para qué? Para ponernos a pensar en nuestra situación personal, y nos revela una verdad. Voy a dar citas, no las busquen, nada, ya si quieren anótenlas. En Mateo 9:28 le pregunta él a unos ciegos, él le pregunta: ¿creéis que puedo hacer esto? Son dos ciegos. Ellos están gritándole a Jesús, pidiéndole que querían recibir la vista, y Jesús les pregunta: ¿creen que yo puedo hacer esto? ¿Y ellos qué le respondieron al Señor? Sí, creemos. Y entonces le responde: conforme a su fe les sea hecho. Qué importante es también, le llegaba a preguntar a un ciego, a este ciego, aventó el bastón, se quitó la capa y empezó a dar grandes voces, importunando a Jesús, y le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y ten misericordia de mí. Y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? La mayoría podemos decir: pues es obvio, ¿no? Pero qué importante es que nosotros podamos decirle a Jesús exactamente lo que queremos. Le podía haber dicho: quiero 10,000 pesos, ¿no? Porque aquí está duro, no dan, ¿no? O quiero un bastón nuevo, una capa nueva, ¿no? Jesús, es importante que, aunque se sobreentiende lo que estaba necesitando este ciego, él dice: ¿qué quieres? A otros les cuestionó la falta de fe. En Lucas 8:25 les dice: ¿dónde está vuestra fe? Otra pregunta: ¿por qué? Él estaba plácidamente durmiendo en una barca, mientras que estaba pasando afuera. Había una tormenta, una tempestad tremenda, y los discípulos espantados van y lo despiertan: maestro, ¿por qué te duermes? ¿Qué no ves que hasta hay un canto? Aquí perecemos. Y se levanta. O sea, imagínate Jesús durmiendo, yo supongo que estaba cansado, y entonces él le ordena a la tempestad, ¿y qué pasa? Se cansa. Dice que se hizo ¿qué? Gran bonanza. Grande bonanza. No sé si has visto o has ido al mar. Tiene un movimiento tremendo, pero llega un momento en el que hay una quietud, donde nada más alcanzas a ver un ligero movimiento en el agua, y sorprende. Y Jesús le da una orden, y ellos se espantan cuando ven que aún se les sujeta la creación. Pero él les pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Pues aquí viene el maestro con nosotros, ¿no? Pues, ¿qué nos puede pasar? Otra pregunta que él hace, una ocasión le quieren probar, en Lucas 10:25 y 26, llega uno de los fariseos y le pregunta: ¿qué puede hacer para heredar la vida eterna? Un intérprete, fíjate, un intérprete de la ley viene con Jesús y le pregunta: ¿qué puede hacer el hombre para obtener la vida eterna? Y Jesús le pregunta a él: ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lo lees? Fíjate, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lo lees? ¿Cómo lo entiendes? Y entonces Jesús
le da una enseñanza le habla acerca del buen samaritano y le dice cómo se comportaron algunas personas. Y resulta ser que un aparente enemigo es el que tuvo misericordia. Y entonces al final le dice, ve y haz lo mismo. De esta enseñanza, Jesús hace preguntas para darnos algo para nuestro entendimiento. Una pregunta sencilla. Ahora yo te voy a preguntar a ti la pregunta que le hizo a los discípulos y quiero que me contesten. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. ¿Por qué? Es el Hijo de Dios. ¿El Hijo del Hombre? El término Hijo del Hombre, explíquenme. No dice Hijo de Dios, dice ¿quién es el Hijo del Hombre? Porque de aquí muchos cuestionan y dicen, es hijo de un hombre, no hay divinidad en él. ¿Sí o no puede alguien que no conoce y que lo lee? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Ya sabemos que es Jesucristo, tenemos el privilegio de entender quién es el Hijo del Hombre. ¿Sus discípulos sabían? No. ¿Qué le contestaron? ¿Ellos qué le dijeron? Unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Exacto, es como si yo te digo, ¿cómo se llaman los 3 Reyes Magos? Pues como ya has oído, ¿qué vas a decir? Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Y cuál es el negrito? Que a veces no cambia, porque a veces le tocó ser el negrito cuando estaba en el kinder, y el tremendo nos hizo pintarlos de negro y no le tocaba hacer ese rey mago, pero él quería salir de negro. Pero bueno, esa es otra cosa. Es información que hemos escuchado y entonces nosotros la repetimos. Los judíos no saben, tanto que mi jefe piensa que sí existió Melchor, Gaspar y Baltasar y que eran 3, o sea, es judío, no sabe nada del Nuevo Testamento. Pero es fácil que ellos respondieran lo que la gente pensaba del Hijo del Hombre. Es fácil o no cuando escuchamos lo que piensan los demás. Pero cuando les pregunta, a ellos les hace una pregunta en particular. Antes de eso, fíjate, nosotros podemos suponer muchas cosas, pero quiero que antes de lo que Jesús respondió, te vayas al libro de Daniel 7 y vamos a leer 13 y 14. Daniel 13, el 7, y vamos a leer el versículo 13 y 14. Y ahí va a quedar bien claro. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Qué fácil, ¿no? Es entonces ahora decir quién es el Hijo del Hombre. Ya leyendo lo que dice Daniel, ¿quién es? Jesucristo. O sea, nos queda clarísimo, pero para que tú puedas interpretar esto tenías que conocer lo que está escrito en Daniel, ¿sí o no? Sí, así es. Y entonces yo te pregunto quién es el Hijo del Hombre o a qué se refería Jesús, entonces tú te vas a este libro de Daniel y ya puedes interpretar fácilmente. Pero ¿qué necesitas para poder contestar lo que Jesús estaba preguntando? Conocimiento, porque entonces ya no es una pregunta común en donde tú interpretas, sí es cierto, puede empezar esto, puede empezar lo otro, y alguien debatir con nosotros. Aquí está esto, uno como Hijo de Hombre, y hace referencia a él. Y entonces luego Jesús les pregunta a ellos. ¿Quién les preguntó a ellos? ¿Ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? ¿Quiénes dicen que soy yo? ¿Le hizo la pregunta a Pedro? No, A todos. Por eso el nombre de la lección. Uno es el que era siempre bien aventadote, ¿no? Pedro. El primero entre iguales. Y entonces todos se quedan callados, pero entonces Pedro hace una afirmación y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjate
esa afirmación, ¿sí? ¿Quiénes dicen ustedes? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Quién soy yo? Para ti, le preguntó a los discípulos. No olvidemos que los discípulos, siempre que Jesús decía algo, ellos se cuestionaban. Cuando Jesús pregunta o afirma, está en la mesa con los discípulos y dice: uno de ustedes me va a entregar. ¿Qué pensaban? ¿Cómo se acercaron con Jesús? Seré yo. Imagínate, o sea, no quiero hacerlos criminales, pero se preguntaban ellos: yo, o sea, no sabían, porque las palabras de Jesús son. Y entonces se acerca uno y le dice: bueno, ¿quién? Y ya Jesús da: el que moje el pan conmigo, él va a ser el que me va a entregar. Pero ¿cómo? Cuando hace una pregunta dudamos, ¿quién? ¿Sí? Y de los 12 dudaban: yo te voy a entregar. Ya sabemos que es el discípulo que estaba destinado a la perdición, o como le dice Jesús, el hijo de perdición. Pero aquí en este caso él quiere saber lo que ellos piensan del propio Jesús. ¿Quién soy yo? Y entonces Pedro afirma algo. Entonces ahí es donde se ve el primero, ¿sí? El primero de los 12 que hace esta afirmación. Ustedes quienes dicen que yo no veía solo a Pedro. La pregunta es para los 12. Dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora de aquí se desprende mucha polémica. En Mateo 16, del 17 al 19. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás. ¿Le dijo Pedro? No. ¿Qué significa el nombre de Simón? ¿Sabe? ¿Mandé? No te entendí. Vara endeble. El nombre de Simón significa el que cree en Dios. Y del Simón, Jonás. ¿Qué significa Jonás? Paloma. Exacto, bien. Pero ahí le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. Ahora, ¿el Señor tenía la costumbre de cambiar o no los nombres a sus discípulos, a sus profetas, ¿sí? A los patriarcas? ¿Cómo se llamaba Abraham? Y luego le cambia a Abraham, a Sara, Sarai. Acá, y ves a Pedro, ¿cómo se llamaba antes? Y también Simón y también Pedro. Cefas significa lo mismo que Pedro, piedra, Petros. Pero aquí le dice, le hace una observación: tú eres Simón, hijo de Jonás. Así como él le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aquí el Señor le contesta: y tú eres Simón, hijo de Jonás. Y le dijo Jesús: porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro. Fíjate, hasta ahí. Pero ¿de quién están hablando? ¿De quién hizo la pregunta Jesús? ¿Qué quería saber? ¿Lo que pensaban ellos de quién? Entonces, una vez que ya le dice: bueno, tú eres Pedro, ¿sí? Tú eres Simón, eres Iso, ¿sí? Pero ya después dice, ya le acaba de contestar: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Seguía haciendo referencia ¿a quién? Al propio Jesús. Sí, pero los demás se confunden y dicen que y de ahí sale la supuesta enseñanza teológica de que Pedro es el primer papa, ¿sí? Edificaré mi iglesia, dice, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Ahí ya cambia y está hablando de la iglesia, ¿sí? Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego dice que te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿De quién está hablando? ¿A quién le va a dar las llaves? A la iglesia. A la iglesia. Hace referencias distintas. En una dice: bueno, así como tú dices quién soy yo y te lo reveló mi Padre, ahora te digo: tú eres tal.
Y luego habla de él, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y luego dice, ¿qué es la iglesia? ¿Qué poder tiene la iglesia? ¿Y qué recibimos como iglesia? Quiero que me acompañes para aclarar un poco acerca de esto al libro de Primera de Pedro 2, 4, 8. Si Pedro hubiera sido la roca fundamental, si Pedro hubiera sido el primer papa, ¿quién era importante que escribiera que lo era? ¿Pedro? Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Qué más? Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué más? Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en acción la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vos. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo. Y el último, Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. fíjate, ahora eso te lo vas a revisar más en tu casa. Nosotros debemos ser piedras o parte de esta construcción, ¿sí o no? Según lo que escribe Pedro. Claro. Pero hay una piedra de la que escribe Pedro que dice que es la principal, la del ángulo. ¿A quién hace referencia? A Jesucristo. Jamás dijo, y no se les olvide que Jesús me dio a mí las llaves. Y que yo soy. Porque él así lo dijo. No, él aclara. Si te fijas, el mismo Pedro aclara quién es, qué lugar. Y cada uno de nosotros somos parte de esas piedras construidas o de la iglesia, ¿sí o no? Sí. Entonces nosotros también nos podemos considerar piedra, Sí. pero no nos hace la piedra del ángulo. Ese título lo tiene solamente Jesucristo. una persona, solamente uno. Ese es Jesucristo. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Ahora, cuando dice que las llaves, ¿a quién se las entrega? ¿A quién le entregó esas llaves? A la iglesia. A la iglesia. En Génesis 12, del 1 al 3, quiero que me acompañen. Génesis 12, del 1 al 3, dice: luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí sí hace o no referencia a una persona, Sí. Abraham, pero ¿de quién hace referencia? ¿Quién es el pueblo que a la fecha, a pesar de todo, Dios sigue bendiciendo? Y que no puedes maldecir. Y si lo bendices, es un pueblo, ellos hacen el dinero, un judío hace dinero de nada. Y yo me he visto, les voy a decir, mi jefe que es judío, él vende la basura y se la compran. Y se la compran bien. Digo, pues este tremendo, ¿qué tiene en la boca que convence? Y uno ve y dice, ¿con quién va? Pero ya saben a quién, cómo, sí. Y a mi jefe se le ocurrió maldecir. Teníamos una bodega y de repente nos quisieron cobrar el doble, y entonces la dejó. Y dice, pero nadie va a volver a agarrar esta bodega. O sea, ya lo verás. Bueno, a la fecha, y es una buena bodega y está nadie ha entrado ahí. Y yo le dije, no seas tremendo, ya dile que te equivocaste. Le digo, porque Dios respalda a su pueblo y está mal que tú le hayas dicho, porque esta persona no renta. Pero yo me pongo a ver cómo Dios respalda su palabra y es su pueblo, y cómo ellos tienen una facilidad para hacer dinero.
puedes ver las bendiciones y las maldiciones que Dios da en cuanto al pueblo de Dios. Esas están en Deuteronomio 28, no las vamos a ver porque el tiempo come, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que ir a fondo a través de las palabras que dice Jesús. Tenemos que enfocarnos a todo lo que está escrito. Nos queda clarísimo, sí o no, que quiero que ponga Anita lo que viene siendo el Hijo del Hombre. Ya tenemos claro quién es el Hijo del Hombre. ¿Era complicado o no para los discípulos? Sí. Pues sí, porque ¿qué tenían que conocer para poder afirmar? La palabra. La palabra. Entonces ellos sabían. Pues el único que se aventuró, y eso porque le soplaron la respuesta, sí, porque sí, o sea, dice, no, te lo dijo mi Padre que está en los cielos. Sí, o sea, Dios les dijo quién era Jesús, el Hijo del Hombre. Ahora, ¿Pedro es la piedra o es Cristo? Cristo es la piedra. Ahora, si decimos el significado del nombre, pues ¿quién es piedra? Pedro. Pedro. ¿Sí? Pero en el significado de estos versículos, ¿quién es la piedra? Jesucristo. Cuando habla, Jesús está hablando, tú eres Pedro, mira, sobre esta, ya que te reveló mi Padre quién soy, sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Y más adelante Pedro aclara y dice quién es la piedra del ángulo y qué papel jugamos todos los que estamos en la iglesia, que somos también piedras. Queda clarísimo, ¿sí o no? Así es. Pero necesitamos llevarnos este conocimiento. ¿Qué más? La iglesia se edifica ¿sobre quién? No Pedro, ¿verdad? No, sobre la roca. Sobre la roca. Que también Petros o Cefa significa roca. Ahí hay una imagen de una roca. Entonces, eso es una roca, eso es una piedra. Así es. Y eso es lo que somos cada uno de nosotros. ¿Sí? Somos una piedra de un edificio que es la iglesia. Yo no entiendo en la cultura de los judíos, si a nosotros se nos muere alguien, ¿qué llevamos a su tumba? Flores. ¿Sí? ¿Qué llevan los judíos? Una piedra. Una piedra. Y ponen piedras. Y yo vi eso en una película y se me ocurrió preguntarle. Los judíos son muy parcos para hablarte de sus tradiciones. Pero yo le dije, o sea, ¿por qué ponen piedras y no flores? O sea, la flor es algo perecedero. Y le estás quitando vida a algo que no tienes derecho. A regalar algo que tiene una vida para ponérselo a alguien que ya no está. Pero la roca significa eternidad, durabilidad. Y nosotros por eso llevamos y creemos en dónde se encuentra nuestro familiar. Y eso es por lo que ponemos una piedra. Entonces, bueno, pues uno dice, bueno, está bien. O sea, y ellos también respetan que nosotros pongamos flores. Pero él dice esto, lo que representa. Entonces, nosotros representamos una piedra, algo sólido, algo con lo que está construido un edificio. Cada uno de nosotros, los que creemos plenamente en Jesucristo. Porque eso lo enseña Pedro. Qué importante es cuando tú sabes, y entonces ya no vas a debatir, ya no vas a pelear, sino sabes cuál es el papel de cada uno de nosotros y lo que le dijo Jesucristo a Pedro. Hay quienes te debaten y te dicen, no, pero Pedro es el primero porque dijo que a través de él iban a ser fundadas las bases, y entonces ellos te llevan a Hechos 2, del 14 en adelante, en donde Pedro da su primer discurso. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántos se convirtieron en su primer discurso de Pedro? 3,000. Entonces dicen, ¿por qué no? Ahí se está demostrando que Pedro sí es el primero en el que se empezó a fundamentar la iglesia, y te empiezan a dar citas, pero cuando entiendes y comprendes, Pedro estaba cumpliendo simple y sencillamente con una función, con un cargo. ¿Jesús le hizo encargos a Pedro, sí o no? Sí. Vamos a ver al final todos los encargos que Jesús le hizo a Pedro. Y sí, la gente te puede decir y explicar como ellos entienden, pero ciertamente la base o el fundamento de la iglesia se llama Jesucristo, ¿sí o no? Amén.
A veces erróneamente cuando nos enseñan acerca del cuerpo de Cristo, dicen que muchos quieren ser ¿qué? O nariz, ¿sí o no? Así lo explican. ¿Podemos ser nosotros en la iglesia parte de eso? No, la cabeza, ¿quién es? Entonces tú puedes ser codo, tú puedes ser hombro, tú puedes ser rodilla, puedes ser el dedo gordo, pero parte de la cabeza, ¿quién la tiene? Cuando tienes el conocimiento y te enseñan, ay, ¿cuántos quieren ser ojo? ¿Cuántos quieren ser oreja? Y alguien me dijo, es que yo digo oreja porque hay profetas. ¿Quién le dice al profeta que decir, que repetir? Un profeta simple y sencillamente, ¿qué hace? Repite lo que Dios le dice, no es otra cosa. Pero no cualquiera llega a Dios y le dice, esto va a pasar. Pero no por eso es parte de la cabeza, ¿verdad? Cuando entiendes, la cabeza solamente es. Entonces aquí el fundamento de la iglesia o la piedra del ángulo es. Y Pedro lo aclara, ¿sí o no? Entonces nos queda clarísimo que Pedro no tiene nada que ver con cómo se fundó la iglesia o quién es la piedra del ángulo, y él lo aclara. Ahora, esta confesión de Pedro da poder de atar o desatar. No es para Pedro. Esto es sobre la iglesia, la autoridad, el poder que tenemos, ¿sí o no? Ahora, la confesión de Pedro fue voluntaria, porque Dios se lo reveló. Fíjate, aquí ahora veamos lo importante. Dios le revela y la confesión de Pedro es voluntaria. Pedro, ¿por qué lo habrá escogido Dios a Pedro? ¿Cuál habrá sido la razón? ¿Cómo era Pedro? Impulsivo. ¿Cómo sabemos que era impulsivo? Cortó una oreja. ¿A quién se la cortó? ¿Qué era Malco? Un soldado. Ajá, pero ¿qué más? Un perseguidor de los cristianos. Cuando Pedro estaba, es el discípulo que se atrevió a seguir de cerca. Y entonces llega al patio. ¿El patio de quién era? De los Caifás. A Caifás. ¿Y saben que esta persona era familiar de Caifás, al que le cortó la oreja? Tenemos que leer un poquito más. Por eso Pedro estaba temeroso de que lo reconocieran. Sí, yo te conozco, yo te vi ahí. Él tenía cierto miedo, pero ahí estaba pegadito Pedro. Pero tenía que pasar algo con Pedro. ¿Qué tenía que hacer esa noche? ¿Cuántas veces? 3. Antes de que el gallo cantara, ¿cuántas veces? 3. Exacto. Antes de que el gallo cante 2 veces, ¿me habrás negado? 3 veces. Y a veces, muchas veces nos confundimos la importancia de leer. Se tenía que cumplir, y sí lo hizo Pedro. Y no con eso le quita todos los encargos que Dios le hizo. Dios también llegó a llamar Satanás a Pedro, ¿sí o no? Oye, pero lo que le ofreció Pedro, o sea, no lo iba a hacer, pero Pedro dijo que él, ¿qué iba a hacer? Él iba a poner su vida. Apártate de mí, Satanás. Fíjate, y tú ves la intención de Pedro y dices, no, pero Pedro se lo dijo en buena onda. ¿Por qué la agresión de Jesús? Era Satanás el que estaba hablando, porque Jesús estaba vemos en sus oraciones en que Jesús mismo pidió no morir. De ser posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga sino, fíjate, el momento. Entonces Jesús sabía reconocer cuando Satanás lo trataba de engañar, la importancia de leer la palabra, y se lo dijo a uno mismo, a Pedro, uno de sus discípulos, muy importante en la palabra. Era intempestivo porque cuando ve que alguien viene caminando sobre el mar, muchos dicen era ¿qué decían ellos? Un fantasma y todo, pero ¿qué dice Pedro cuando Jesús le contesta quién era? Si eres tú, Yo voy. y que descienda y que vaya a ti. ¿Y sí descendió? Sí. Pero ¿qué pasó ya cuando está caminando y ve? ¿Alguien ha estado en el mar cuando está medio tranquilito, adentro nadando? Realmente estás nadando y ves el agua aquí, y para romper de repente, cuando estás nadando y vas hacia el lugar, pero se viene la ola supuestamente, tienes que saber romper el agua, y bueno, el mar es especial. Ahora imagínate en una tormenta o en un mar bravo, te bajas, empiezas a caminar, pues tuvo miedo y entonces empezó
Y entonces Jesús le hace una pregunta a Pedro. ¿Por qué dudaste? Las preguntas, ¿no? Pero Pedro así era, Pedro corta, Pedro, y aquí Pedro se aventura porque Dios le dijo, es mi hijo. ¿Sí? Él es mi hijo. Y entonces Pedro se aventura, y todos iguales, a todos les hizo la pregunta. ¿Pedro era más espiritual que los otros? No. Todos trabajaron para Dios, ¿sí o no? Sí. Todos los discípulos. El único discípulo que se perdió, ¿quién fue? De ahí en fuera. ¿Y por quién fue suplantado? Ellos escogieron, ¿no? Ya echaron suerte y se escogieron a un discípulo. Pero para Dios escoge y pone a Pablo, que antes se llamaba Saulo. Y fue el 12º. Y el Nuevo Testamento, la mayoría de lo que está escrito, ¿quién lo escribió? Fíjate, ¿eh? Y no estuvo con él todo, pero cómo trabajaron. Y Pedro también. De hecho, todos los discípulos no dejaron de trabajar. Pero vemos cómo Dios tiene un orden bien especial. Y entonces le dice a Pedro, al intempestivo, al que está ahí, al que le dice, bueno, ¿y este que nos viene siguiendo qué, no? Y le dice Jesús, bueno, ¿tú qué? Si a mi discípulo amado quiero que se quede hasta que yo venga. O sea, Pedro era siempre bien aventado. Y se lo da a él. ¿Sí? Y ahorita hay una afirmación que, bueno, él hace la afirmación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, una confesión en donde él está declarando, los judíos piensan en un Dios único, no piensan en una Trinidad. ¿Sí? Aunque la Biblia claramente habla de más de uno, cuando en el principio dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, o aparece el ángel de Jehová, o aparece el príncipe del ejército de Jehová, o se habla de Melquisedec, el judío sigue viendo a Dios como uno solo. Pero aquí Pedro hace una afirmación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces él ya habla de más de uno solo. Una confesión muy especial. ¿Sí? Una confesión que a un judío no le gusta cuando le hablas de Jesucristo, del Espíritu Santo, y aunque le muestres todo lo que dice la palabra, ellos creen en uno solo. Pero esta confesión, ¿sí?, es de lo que los judíos a la fecha están esperando a un Mesías. Ellos te dicen, ya viene el Mesías, ya no tarda el Mesías. Este es del que Moisés habló. En ese momento se está descubriendo a los discípulos. Este es de los que los profetas profetizaron. Y a partir de ese momento, nada volvió a ser lo mismo. Porque ya entendieron, y Jesús les prohíbe, y no le digan a los demás quién son. ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Roberto? ¿Quién es Carmen? ¿Quién es Alfredo? ¿Quién es Armando? Pon tu nombre. ¿Quiénes somos? ¿Somos algo especial? Para Dios, ahora lo somos, pero para la gente, ¿cómo nos observa? ¿Cómo nos ve? Somos locos. Bien dicho, somos alguien que se sale de los parámetros. Y ubícate ahí. Nosotros somos como Pedro. ¿Pedro salió del qué? De la media. Era un pescador que no se sentía ni siquiera digno. Aléjate de mí porque no sabes quién soy. No se sentía digno, pero el Señor sabe por qué llamó, y pon tu nombre. A Roberto. Él sabe por qué lo llamó. Y tú pon tu nombre. Hay un propósito. Pedro ya no volvió a ser el mismo. Dios le enseñó a cada discípulo con unos apesotes tremendos. Así nos enseña a nosotros también. No puedes llegar y decir, mi hijo, pásale. O sea, aquí, ¿qué quieres? ¿Tocar? ¿Predicar? ¿Estar ahí atrás sirviendo? ¿Venir a limpiar? ¿Qué quieres, mi hijo? Yo te doy lo que tú quieres. ¿Así es Dios? ¿O vas aprendiendo y luego entiendes que es un privilegio hasta limpiar los baños? Amén. Porque es un servicio ¿para quién? Para Dios. Cuando entiendes eso, entonces tú ya ves que cualquier cosa que hagas para Dios es importante. Amén, así es. Ahora, no fue la personalidad de Pedro, no fue su temperamento, no fue su inteligencia, no fue su educación. ¿Qué fue? Y hay una parte en la Biblia que dice, no es de quien quiere,
ni de quien corre, sino de qué? El que Dios tiene misericordia. Dios tuvo misericordia de cada uno de ustedes. Amén. De mí. Eso es la razón. No hay otra. Es la misericordia de Dios por la que tú estás aquí. Amén. Porque no es de quien quiere. ¿Tú cuántos crees que quieran ser salvos? Todos. Se atropellan allá afuera alguien que dicen, ay, atropellaron a un qué? A un cristiano, o sea, todos. Para los de afuera, para Dios, son contados. Y para poderte llamar hijo de Dios, pues bueno, Dios tiene que estar contigo. Y escogen, y te puedo hablar de un Pablo, un Saulo que actuaba y perseguía a la iglesia, estuvo presente cuando mataron a Esteban, a él le pusieron la ropa, él hacía muchas cosas, pero Dios dice, te voy a enseñar cuánto te es necesario sufrir a causa. Porque dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sí saben qué significa? ¿Qué es dar coces contra el aguijón? Darle una patada, ¿qué? A una espina. Una ocasión a mí se me ocurrió darle una patada. Tenía un zapato grueso y le di a una punta de maguey. Y le di la patada y nada más tantito se me metió. Duele. Me quité y no se me quitaba el dolor. Y así le decía, dura cosa te es estar pateando un aguijón. Y entonces llama a una persona con conocimiento de la palabra, sí. Pero más adelante tú te pones a ver quién es Pablo y entonces él reconoce que todo su conocimiento no es nada. Dios transforma lo que tú seas. Lo importante es que Dios te utilice. Porque Él escoge a los perseverantes. Según 1 Corintios 15, del 4 al 6, cuando Jesús resucita, se le apareció a más de 500 personas. No vamos a leerlo, anótalo si quieres. 1 Corintios 15, del 4 al 6. Pero en Hechos 1, del 12 al 15, ¿cuántos de los elegidos, dentro de los elegidos, cuántos eran los que estaban ahí? 120. ¿Y qué pasó con los 500? Perseverancia, perseverancia, perseveraban en la doctrina, en la oración, esos 120. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué recibieron? Perseverancia. Aquí habemos muchos y solamente Dios sabe, y tú, porque dice que la palabra es que el Espíritu de Dios le dice a tu espíritu si eres o no salvo, o no lo dice. Solamente Dios y tú sabes cuál es tu condición delante de Él. Pero tenemos que ser los elegidos dentro de los elegidos. ¿Sí? Él selecciona gente que al mundo le sorprende, ¿sí o no? Sí, así es. Escoge al borracho, escoge a la prostituta, escoge al ignorante, escoge a lo vil y menospreciado del mundo, y Él incluso a los que supuestamente conocen mucho, Él escoge a todos esos para avergonzar ¿a quién? A los sabios. A los entendidos. Qué importante es que sepas que Dios te escogió a ti y que Dios te está preparando a ti. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Leer la palabra de Dios. No más. Él te va a decir qué repetir, cómo decirlo. No piensen, no preparen, porque yo en el momento adecuado les voy a poner las palabras en su boca. Y tú confías. Eso es todo. ¿Sí o no te pasa que de repente estás hablando con una persona evangelizándola y tú, ay, ni me acordaba, pero en ese momento me salió? ¿A poco no lo has dicho? Y me acordé. Pero no eres tú. Es que te está utilizando alguien en ese momento. Tú simple y sencillamente eres un instrumento. Y eso es lo que fue Pedro en ese momento. Bienaventurado porque no te lo dijo un hombre, te lo dijo mi Padre. Eres bienaventurado, eres bendito. Le reconoce Jesús que Dios Padre le había dado una revelación a Pedro. ¿Sí? Y tú eres bienaventurado. Aunque la gente te diga que te siga diciendo, ay, tú eres el mentiroso, tú eres el ladrón, tú eres el borracho, yo te conozco. ¿Sí o no? Así nos dice la gente cuando quiere avergonzarnos. Porque actuamos en cierto momento mal. Y de eso se agarra Satanás. Pero, y te sigue diciendo lo que a lo mejor ya no eres. Sí, porque yo tampoco te voy a hacer blanquito. El que sabe cómo eres es Dios. Así es. Pero le encanta a Satanás recordarte tu pasado. Pero aquí Dios escoge, dice, Él escoge a lo vil y menospreciado para avergonzar.
¿Con qué elocuencia habla Pedro en sus dos cartas, en sus cartas de Pedro? ¿Si has leído con qué elocuencia escribe? ¿Alguien salido del vulgo fue capaz de escribir eso porque es inspirada por quién la palabra? Por Dios. Entonces todo lo que tú hables cuando vayas acompañado de Dios, ¿cómo va a ser? La gente, ¿cómo lo va a recibir? ¿Te va a escuchar a ti? Te pueden criticar, pueden decir, pero si tienen un problema, ¿a quién acuden? Porque saben que les va a dar una palabra adecuada. ¿A quién? Hasta a veces escondiditas, oye manito, oye manita, fíjate, y te empiezan a hablar, y entonces tú le empiezas a decir, Dios te puede ayudar, Dios, y le empiezas a aconsejar, y ellos necesitan escuchar algo especial. Fue una elección estratégica de Dios, ¿sí? A tomar a alguien, ¿sí? Salido del vulgo, para que él fuera el que dijera. Una elección soberana. ¿Por qué? Porque Dios Padre es el que nos revela a nosotros. Dios Padre es el que le dijo, tú eres. ¿Sí? Él es mi hijo. Él es el Mesías, Él es el ungido, Él es el todopoderoso. Jesús ya le había dicho, sí, ¿qué le decía? La gente, ¿qué le decía? Muéstranos a quién, y con eso nos basta. Muéstranos al Padre. Imagínate, si realmente se hubiera mostrado el Padre, ¿qué hubiera pasado con todo lo que pedían? En ese momento mueren. Ni siquiera sabían lo que estaban pidiendo, o sea, la ignorancia. Muéstranos al Padre. Ay, sí, ahorita yo también. Tú dices, muéstranos a Jesús ahorita y ya creemos. Se supone que ya creían, ¿no? Los que preguntaron, se supone que ya creían, que no tenían por qué dudar, pero dicen, bueno, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús les da una respuesta sensata y la más honesta. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo, uno somos, punto. O sea, y si no eres capaz de ver en mí al Padre, no has recibido nada, no has comprendido nada. La sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que falta, hermanos? Perdón si les digo lo mismo, no tenemos muchas veces conocimiento y bien fácil nos dejamos engañar. Y a veces no escuchamos, yo conozco, no sé, yo a Daniel el pastor lo conozco desde que llegó a la congregación. Lo conozco y lo aprecio mucho, sabemos cómo llegó y cómo Dios lo ha ido levantando. Pero hay quien puede menospreciar, la familia puede decir, ¿no? Parte de la familia o de los conocidos, yo te conozco, yo sé quién era, pero Dios es el que se encarga de poner a gente que para Dios es especial, dice Él. Yo sé quién era, cómo me comportaba y las cosas que he hecho mal y me avergüenzan, pero también si Dios me dice, di algo de lo que yo me pueda avergonzar, yo lo repito. Y no tengo por qué no decir lo que Dios me dice. Y tú también, hermano, si estás aquí, lee, aprende, entiende, porque Dios por algo te tiene sentado aquí. Amén. Y cuántos no que están atrás de la cámara o que están en la calle quisieran estar en tu lugar, tienen una seguridad de que tú estás buscando una salvación. Somos tan pasajeros, somos tan de momento, ¿sí? Y todos pensamos que tenemos tiempo, que hay tiempo, pero no. Dios dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Están trabajando muy pocos en esto, en compartir la palabra. Aquí Dios de Simón Pedro, Petros. Simón es el que ha escuchado a Dios. Ese es el significado exacto de la palabra Simón, el que ha escuchado a Dios. Y fíjate, de llamarte el que ha escuchado a Dios a llamarte piedra, Petros. A lo mejor no te gusta, ¿no? Pues te llamas, mi nombre significa afortunado, Roberto, pero ahora me pone, no sé, me pone Pánfilo, ¿no? Significa el necio, vamos a suponer. Pues yo les he dicho, a mí me pongan Nepomuceno, pero a mí con que me den mi piedrecita blanca y esté en el cielo, a mí no me importa cómo me llame. La cosa es estar ahí. O sea, no me interesa. O sea, la importancia de que sepas eso, ¿no? Que sepas que Dios tiene un nombre especial y a lo mejor es lo que me caracteriza, la necedad, no sé, Dios que me ponga como quiera, pero que pase. Pero que pase, eso es lo importante, que estés ahí presente en ese momento. Y es importante que sepas que no eres menos que nadie y que no es más el que está aquí enfrente enseñando que tú.
Porque Dios te escogió a ti así como eres, con tus defectos, con tu forma de ser. Sí, porque no es lo mismo Pedro que Pablo, ni Jeremías que Elías, ni Elías que Eliseo. Todos tenían temperamento. Eliseo no se enojó cuando le dijo, ¿cómo le dijeron a Eliseo? Calvo. ¿Y qué pasó? Les dijo, Dios les bendiga, los perdono. ¿Qué hizo? Salieron 40. ¿Pero qué dijo? Sí. Unos jóvenes que se estaban burlando que estaba calvo. Y entonces, ¿tenía tu temperamento, sí o no? Sí. Otros eran más así como que chillón. Ay, otra vez ya va a chillar. ¿Quién era? Jeremías. Cada quien tiene su forma. Tú no te fijes de la forma que tienes. Así Dios te va a utilizar. Distínguete dentro de los que están aquí delante de Dios, no delante de nosotros. Todos te van a criticar o nos vamos a criticar de cómo somos. Pero tú no sabes qué potencial hay aquí en cada uno de ustedes. No sabes, porque Dios tiene encargos. Quiero que veas qué encargo le hizo Dios a Pedro. Y para eso quiero que nos vayamos al libro de Juan, versículo 21, del 15 al 19. Y fíjate los encargos que a la fecha Dios le sigue haciendo a la iglesia en general. Juan 21 del 15 al 19. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, quiero darte un preámbulo. Jesús ya estaba resucitado, Jesús se le aparecía a sus discípulos, no lo reconocían tanto más por cómo hablaba, por cómo era, porque no tenía la misma apariencia como lo habían conocido como hombre, ya tenía otra apariencia Jesús. Pero entonces aquí Jesús, ya una vez que está con sus discípulos, se dirige a Simón Pedro y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él que le dijo, apacienta mis corderos. Siguiente versículo. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, le dijo. Y le daba, pastorea mis ovejas. Siguiente, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sí. Le hace 3 encargos, no entiende. O sea, al que le ama, ¿qué hace? Le dio 3 instrucciones. Al primero le dijo, apacienta mis corderos. ¿Qué es un cordero? Entre los animalitos, ¿qué es un corderito? Una cría, alguien chiquito. Alguien que tienes que tener ahí cuidados especiales, alimento especial, ¿sí? Los mismos animales, a los corderitos, ¿qué hacen? Los protegen, ¿no? Están alrededor de ellos ahí checándolos, viéndolos, porque si viene algún mal animal, se lo puede comer y lo está protegiendo. Y aquí a Pedro le dice, apacienta a mis corderos. Luego le dice, pastorea mis ovejas. Pastorea a mis ovejas, dirígelas, guíalas. ¿Y qué más le dice al final? Apacienta a mis ovejas. 3 instrucciones que al que ama a Dios no se le van a dificultar. Y entonces ya entiendes cuando dice, al que hace tropezar a uno de estos pequeños, mejor le fuera amarrarse una piedra de molino y echarse. ¿Sí? Porque me hizo tropezar a uno de mis corderitos. Pero él le dijo, apaciéntalos, cuídalos, pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas. ¿Y cuántas veces no vimos en las cartas todos los pleitos en que intervenían todos los apóstoles, controlando que cómo eran los de Corinto, cómo eran los de Tesalónica, y unas problemotas, pero tienen un encargo, apacienta, pastorea, cuida, te encargo. Y al final, ¿qué dice? Sígueme. ¿Qué importancia de esta parábola? Algo que la gente confunde, pero no te das cuenta que nos está dando una responsabilidad a la iglesia. Le voy a pedir a mis hermanos si pueden ir pasando.
la responsabilidad que tenemos en esta parábola, porque no es para Pedro, pon tu nombre, tienes una responsabilidad. Número uno, sí, déjame decirte, el conocimiento. No dejes de aprender de la palabra, no dejes, no te detengas, es importante porque muy fácil cada quien la interpreta y la enseña como sea. Y te digo, así como ahorita te dije, ¿qué imagen te da cuando aquí tiene las llaves del cielo? Y luego Pedro, o San Pedro, ¿no? No se sientan mal. Pero tú cuando entiendes la palabra, entiendes que tú tienes una responsabilidad como iglesia. Y si estamos siguiendo a Dios, tenemos que ser cuidadosos en cómo la enseñamos. Entonces, eso que era misterioso, eso que se le dijo a Pedro, ¿te queda claro, hermano? ¿Te queda claro quién es la piedra? Amén. ¿Te queda claro quién tiene las llaves y quién puede atar y desatar? Somos la iglesia. Amén. ¿Te queda claro que no importa cómo seas, quién seas, a qué te dediques, quién te escogió? Dios. No es de quien quiere, no es de quien corre. Dios tuvo de nosotros misericordia. Dios les bendiga, mis hermanos.